Uno de los principales objetivos de este canal es arrojar luz sobre la extrema complejidad de la caída del Imperio Romano y desmentir algunos conceptos erróneos comunes asociados con ella. Y un concepto erróneo, común que a menudo escucho o leo, es que Roma había dejado de ser la capital del Imperio Romano Occidental, y que primero Mediolanum y luego Ravenna se convertirían en las capitales del Imperio Romano Occidental, a partir del final del tercer siglo en adelante. Voy a argumentar en este video que esto no es del todo cierto, y veremos que de hecho, especialmente en la última década del Imperio Occidental, Roma volvería a ser no solo la capital simbólica, sino también la verdadera sede imperial de los emperadores romanos occidentales una vez más. Como tan a menudo, nuestra historia comienza con la crisis del tercer siglo. Esta crisis, en la que el imperio casi cayó, vio las incursiones de invasores bárbaros, enormes guerras civiles y enormes problemas económicos. En los Balcanes y el norte de Italia, las tribus germánicas lograron saquear y destruir muchas ciudades. Detenido gracias a los valientes esfuerzos de emperadores como Galieno, Claudio Gótico y Aureliano, pero por primera vez en 650 años, la ciudad de Roma misma había sentido un verdadero peligro. Con este fin, Aureliano hizo construir imponentes muros alrededor de la ciudad, que aún llevan su nombre y que aún se mantienen en muchas partes hasta el día de hoy. Pero las incursiones bárbaras hicieron necesario residir más cerca de la frontera, por lo que Maximiano, uno de los emperadores mayores de la tetrarquía, hizo de Mediolanum su sede imperial en el año 286 a.C. Esta ciudad se convertiría ahora en la sede estándar de los emperadores romanos occidentales. Sin embargo, debe notarse que el emperador Maxentius fue una excepción, ya que eligió residir en Roma desde el año 306 hasta su muerte en el año 312 d.C. Construiría los últimos edificios impresionantes en esta ciudad, como hemos discutido en este video aquí. Honorius luego trasladó la sede imperial a Ravenna en el año 402 d.C., una ciudad que estaba estratégicamente situada de manera excelente. Rodeada de marismas al oeste y mar al este, la ciudad era extremadamente difícil, si no imposible, de ser capturada en un asalto directo. Por lo tanto, ahora a menudo podemos leer o escuchar que desde ese momento en adelante, Ravenna sería la capital del Imperio Romano Occidental. Pero aquí debe notarse que se debe hacer una distinción entre sede imperial y capital, ya que no son necesariamente la misma cosa. Es cierto que la corte imperial y la ceca imperial tendrían su sede donde el emperador eligiera residir. Por lo tanto, primero Mediolanum y luego Ravenna verían un creciente importancia. Sin embargo, Roma siempre permaneció como la capital simbólica del Imperio Romano de Occidente, como lo demuestra impresionantemente las reacciones al saqueo del año 410 d.C. Si Roma, como se dice a menudo, hubiera sido degradada a una ciudad insignificante y atrasada para el año 410, las reacciones ciertamente no habrían sido tan fuertes como lo fueron. Jerome escribió, por ejemplo, en la carta 127, fechada 2 años después del saqueo del año 410, mi voz se queda en mi garganta y mientras dicto, los sollozos me ahogan. Mi discurso, la ciudad que capturó al mundo entero, es capturada. Agustín de Hipona expresó una reacción similar, lo que le hizo escribir su libro La ciudad de Dios. El evento también llevó a los paganos a culpar a los cristianos por el desastre, e incluso a que bastantes cristianos volvieran al paganismo, lo que fue contrarrestado rápidamente por leyes imperiales que prohibían tales conversiones bajo amenaza de severos castigos. Si Roma no hubiera sido una ciudad importante, y en la mente de las personas en el año 410 no la capital simbólica de todo el imperio, más aún del mundo entero, es muy probable que no hubiéramos tenido reacciones tan fuertes. También no debemos olvidar que en el año 410 d.C., Roma seguía siendo, con mucho, la ciudad más grande de todo el imperio romano, aún más grande que Constantinopla. Para ese entonces,
Según las estimaciones modernas, Roma todavía debía tener alrededor de 800.000 habitantes, e incluso para el año 450 d.C., probablemente aún contaba con alrededor de 500.000 personas. Por otro lado, se estima que Constantinopla nunca tuvo más de 500.000 habitantes, incluso en su apogeo. Compararemos Roma y Constantinopla en gran detalle en un futuro vídeo. Solo a finales del siglo V la población de Roma comenzó a disminuir más severamente después del año 455 y 472, y aún así, Roma seguía siendo la ciudad más grande del Imperio Occidental, tanto por número de habitantes como por área urbana. En el año 410, Roma era indiscutiblemente la ciudad más grande del imperio, incluyendo Constantinopla, y con mucho la más grande del Imperio Occidental, mucho más grande que Mediolanum o Rávena, que debieron haber medido incluso durante sus picos solo unos modestos 100.000 habitantes. Por favor, dale like al video, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y si quieres sugerir temas de video propios, participar en encuestas, chatear con otros entusiastas del Imperio Romano o participar en transmisiones en vivo exclusivas conmigo o nuestro equipo, puedes obtener estos beneficios apoyando nuestro trabajo en Patreon o convirtiéndote en miembro de YouTube. Gracias a tu apoyo, podremos explorar muchos temas diferentes del Imperio Romano tardío y hacer muchos videos en los años venideros. Gracias a todos, buenos amigos. Ahora, se podría argumentar que aunque Roma nunca dejó de ser la capital simbólica del imperio y seguía siendo la ciudad más grande en el año 410, durante las últimas décadas del imperio, seguramente caería en la oscuridad completa, como se propaga erróneamente con bastante frecuencia en YouTube o incluso en bastantes libros de historia. Pero el emperador Valentiniano III, para nuestra sorpresa, en realidad era bastante aficionado a Roma. Cada vez más a menudo visitaba Roma, aventurándose lejos de Rávena, visitando la antigua capital. Debe haber quedado bastante impresionado por la ciudad, ya que no solo eligió residir cada vez más frecuentemente en el antiguo palacio de los Césares a partir del año 440 d.C., sino que lo que a menudo se pasa por alto es el hecho de que trasladó la sede imperial junto con toda su familia de vuelta a Roma en el año 450 d.C. Este emperador, aunque generalmente débil e incapaz, que cometió el terrible error de matar a su capaz Magister Militum Aetius, inició una tendencia que haría que Roma no solo fuera la capital simbólica del Imperio Romano de Occidente, sino de hecho una vez más la verdadera capital. Porque no solo Valentiniano III había traído a toda su familia imperial a Roma, sino también la ceca imperial. Las monedas volverían a ser acuñadas en la antigua capital. Valentiniano III fue asesinado por los seguidores de Aetius en el año 455, mientras montaba su caballo en el Campus Martius en Roma. Los emperadores que le siguieron continuaron la tendencia que él inició. El usurpador Petronio Máximo residía en Roma, al menos hasta que llegaron los vándalos, cuando intentó huir de la ciudad, pero fue descubierto por el pueblo de Roma y asesinado por ellos. Después del saqueo de los vándalos en 455, el emperador Avitus también residiría principalmente en Roma. Mayoriano optaría por residir en Rávena, muy probablemente porque estar más al norte resultaría más eficiente para sus esfuerzos de reconquista. El emperador títere de Ricimer, Livius Severus, también residiría en Rávena, pero luego Antemio residiría completamente en Roma nuevamente, desde 467 hasta 472. Tomaría residencia en el Palacio Imperial en la colina palatina, como los antiguos emperadores. Hablamos sobre el fin de este último gran emperador romano occidental y cómo fue asesinado por los bárbaros de Ricimer en este video aquí. El sucesor de Antemio, Olibrio, también residiría en Roma durante su corto reinado de 7 meses. Su sucesor sería Glucerio, y él volvería a elegir residir en el norte de Italia, muy probablemente en Rávena, como lo indica la acuñación de monedas durante su reinado, que solo se emitieron desde Rávena y Mediolanum.
El último emperador romano legítimo sería entonces Julio Nepote, quien fue enviado por el emperador romano oriental Leo. Fue proclamado emperador romano de Occidente en Roma en el año 474 d.C., y no en Rávena. Es posible que residiera en Roma, aunque esto no se sabe exactamente. Sin embargo, la acuñación de monedas no solo en Rávena y Mediolanum como bajo Glucerius, sino también en Roma, sugiere que la instalación de acuñación imperial en Roma había sido restaurada bajo Julio Nepote, lo que hace bastante posible que pudiera haber residido en la ciudad eterna. Y finalmente, el usurpador Orestes hizo a su hijo emperador romano del oeste en 475 y residiría durante un año en Rávena, antes de ser famosamente depuesto por Odoacer. Por lo tanto, podemos ver que, sorprendentemente a menudo, Roma volvería a ser no solo la sede del emperador a partir del año 450 después de Cristo, sino también la semilla de la ceca imperial, lo que sugiere fuertemente que Roma había sido de hecho nuevamente la verdadera capital imperial más de la mitad del tiempo, desde el año 450 después de Cristo, hasta el año 476 después de Cristo. Esto contrasta fuertemente con la teoría, a menudo presentada, de que Roma había declinado hasta la insignificancia total después del saqueo de los vándalos en el año 455. De hecho, se puede observar todo lo contrario, y muchos emperadores elegirían hacer de la antigua capital nuevamente la sede del imperio, como en los viejos tiempos. Por supuesto, esto tenía que ver con la reducción del imperio, y esta reducción llevó a una creciente importancia del Senado de Roma y las antiguas familias aristocráticas romanas. Su poder ahora crecía a medida que el imperio se reducía, y por lo tanto, residir en Roma tenía sentido para los emperadores, ya que necesitarían el apoyo del Senado de Roma y las antiguas familias aristocráticas para sus políticas. También podría ser un movimiento reaccionario, con la esperanza de restaurar la antigua gloria del Imperio Romano, gobernando nuevamente desde Roma como en los tiempos de Augusto, Trajano o Marco Aurelio. Los emperadores vieron cómo su imperio disminuía, y por lo tanto, algunos de ellos pensaron que tal vez restaurar las viejas costumbres haría que las fortunas del imperio se revirtieran. Pero como sabemos, esto no sucedió. Incluso hacer de Roma la capital del Imperio Romano Occidental de nuevo no sirvió de nada. El imperio estaba demasiado deteriorado para el año 450, cuando Valentiniano III regresó a Roma y residía en el antiguo palacio en el Monte Palatino. Y si estás interesado en cómo debió haber lucido Roma algunas décadas después de la caída, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en cuándo comenzó la caída del Imperio Romano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, y a todos los que, como yo, están absolutamente fascinados por el Imperio Romano tardío, gracias amici Imperi Romani y bene vale.